En este episodio desmitificamos uno de los métodos anticonceptivos más debatidos, la pastilla anticonceptiva de emergencia, o mejor conocida como PAE. A menudo rodeada de confusión y desinformación, la PAE es una herramienta crucial para la salud sexual y reproductiva. Sandy Arteaga, activista en derechos humanos y teoría descolonial, nos acompaña como representante de la campaña Hablemos lo que es, para esclarecer cómo funciona realmente, cuándo es recomendable su uso y qué efectos secundarios puede tener. También abordamos los mitos más comunes, como si es abortiva y cuántas veces se puede tomar sin riesgos. Buscamos, de esta manera, aclarar dudas, derribar falsas creencias y ofrecer información basada en evidencia científica para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu salud sexual. Somos dos mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan, o en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar. Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios. Somos Annie y Stephanie y les damos la bienvenida a No Callamos Mujeres. El día de hoy tenemos un tema, como todos los temas, ¿verdad? Muy bueno. Quisiera entrar preguntándoles a toda la audiencia si saben qué es la PAE, la pastilla anticonceptiva de emergencia. Y por si no sabían, esta fue aprobada, luego prohibida y nuevamente aprobada en Honduras. Bien curioso. Honduras era el único país del mundo que había impuesto una prohibición legal general contra las píldoras anticonceptivas de emergencia. Sí, así como lo escuchan. Y con esta pequeña entrada quiero darle la bienvenida a Sandy Arteaga, quien está con nosotras el día de hoy y nos va a explicar un poquito más qué es la campaña o qué fue la campaña Hablemos lo que es y qué tenemos que saber sobre la pastilla anticonceptiva de emergencia. Hola, es un gusto. Bueno, yo soy Sandy Arteaga, hondureña, muy orgullosa de ser militante feminista del 2018. Y solo para aclarar un poco, aunque hablemos lo que es, ya no es una campaña en este momento, pues sí habemos muchas personas que nos identificamos con lo que fue la campaña y se convirtió como en un sentir de un movimiento y en ese momento, aunque no está activa o no sea parte, no significa como que las personas que nos activamos en ese momento como un movimiento no estemos haciendo cosas y solo para decirles de que eh, el tema de la paya aquí en Honduras todavía sigue siendo vigilado por muchas feministas, porque el hecho de que haya vuelto a nosotras como un derecho no significa que tengamos que perderlo de vista. Claro. Entonces, estamos haciendo un trabajo de veeduría social, se podría decir, y también de concientización para que muchas personas sepan en Honduras que no está prohibida, que no está mal tener una emergencia o la necesidad de utilizar una PA en cualquier momento y tratando de brindar información científica, verídica y también de comprender esos mitos sociales que a veces nos ponen barreras para acceder a las mismas. Y muchísimas gracias realmente, Sandy, por estar aquí. Eso es exactamente lo que queremos. Queremos proporcionar la información adecuada, ¿verdad? La información adecuada y no los mitos que se escuchan como más cotidianamente, digamos. Y de hecho, quisiera saber, antes de empezar un poco más con lo técnico, ¿verdad? Y la historia detrás de la PAE en Honduras, quisiera saber quién es Sandy. O sea, quién es Sandy detrás de Hablemos lo que es, tal vez solo con una pregunta básica de, en 3 palabras, ¿cómo me podrías describir a Sandy? Ay, pues primero que nada, yo creo que amante al conocimiento, por eso estudié filosofía humanitaria, porque me gusta muchísimo el servicio humanitario y profundamente comprometida con todas las causas en general de las mujeres, aunque yo soy un cierto prototipo, por así decirlo, social de mujer. Me interesa a lo menos informarme de las distintas realidades y en la medida de lo posible como eh, levantar mi voz ante las injusticias de las mujeres.
Excelente. Gracias por compartir. Y bueno, de eso se trata el podcast, ¿no? De que no callemos las mujeres y que alces tu voz. Y nos encanta tener a personas que puedan hablar de los temas de forma realmente verídica. Además de eso, que se involucren, que accionen. Y recuerdo de hecho que la aprobación de la PAE fue para un 8M, si no me equivoco, ¿verdad? Para una celebración o mejor dicho, una conmemoración del Día Sí, de la Mujer, si no me equivoco. ¿Es esto correcto? sí, el 8M, como ustedes sabrán, es el Día Internacional de la Mujer y el año pasado la presidenta Xiomara Castro derogó el decreto ministerial de salud a través de su firma como presidenta, el cual ese decreto prohibía el acceso a la PAE. No es que era penalizada, sino que era una prohibición de su venta, uso y comercialización. Entonces nosotras, bueno, digo nosotras porque incluyo todo el movimiento social de mujeres, desde que se prohibió en el golpe de Estado, se ha venido haciendo una campaña de información y una campaña también a través de la incidencia política que ha hecho específicamente el grupo por las pastillas anticonceptivas de emergencia, el GEPAE, del cual formaba parte. Y gracias a ellas también es que tenemos esta derogación porque cualquier cambio social proviene de los movimientos sociales y la presidenta pues asumió su Ujú. compromiso, que había sido una promesa de gobierno también, y esto nos permite ahora a todas las generaciones que vienen y a las mujeres que todavía estamos en una vida reproductiva, el acceder a una PAE, ya sea en casos de abuso de violencia sexual o en el caso que algún anticonceptivo no funcionó y querramos prevenir un embarazo no deseado. Y me encanta realmente la estrategia que ustedes utilizaron. Yo igual soy seguidora, ¿verdad?, de sus redes sociales, de Hablemos lo que es. Y en sus redes sociales utilizaron, ¿verdad?, una estrategia como mediática, exigiendo la aprobación y utilizaron como billboards o, bueno, un eslogan incluso de Bad Bunny, ¿verdad? Entonces, estuvieron tratando de ser también bien creativas con alrededor de cómo aproximar a las personas para que entendieran, pero al mismo tiempo de tomar este tema como algo que es necesario y como captar la atención, ¿verdad? Captar la atención de todos aquellos que las estaban viendo. Bueno, a mí me gustaría aclarar de que siempre para una buena estrategia de campaña comunicativa se tiene que analizar el público, ¿verdad? Nosotros teníamos una gran barrera, que era los mitos y tabús que existen en la sociedad hondureña y cómo nosotros Ujú. romperlos con la nueva generación. O sea, me refiero a una generación que sí necesita las pastillas anticonceptivas de emergencias porque vemos también que después de la prohibición de la PAE, los muchos casos de víctimas de abuso sexual tuvieron algunas un embarazo no deseado producto de ese mismo abuso sexual, porque antes la PAE la podías Ujú. conseguir incluso en una posta policial si fuiste víctima. Y no había como un gran protocolo, un procedimiento para que te la dieran. Entonces, Sí, no había nosotros regulación en teníamos el absoluto. compromiso, correcto. Entonces, nosotros primero teníamos el compromiso con lo que eran las víctimas de violencia sexual, que era una emergencia de salud, y también las chicas o personas que necesitaban una PAE cuando tenían un accidente, ya sea que se te rompió el condón, no te funcionaban las pastillas anticonceptivas porque no las tomaste de manera regular o sabes que te pasaste de la fecha de tu inyección mensual, cosas así. Entonces, es una herramienta, creo que debería ser visto de esa manera, que te permite a vos tomar una decisión. Al final, recordad que nosotros como sociedad hemos evolucionado al punto de que nosotros decidimos cuándo queremos ser padres, madres o tener un embarazo en nuestras vidas y cuándo no, o si nunca lo queremos tener, ¿verdad? Entonces, Así es. también carga de una influencia muy religiosa en el peor ámbito conservadurista, ortodoxa de la peor forma, que te limita a vos como persona de, por así decirlo, acceder a tus derechos de la mejor manera o también de vivir tu manera de vida de una forma plena por Sí, estas tus decisiones, simple y estructuras, sencillamente como ajá, ser humano. estructuras mentales. Correcto. Entonces, ha sido muy difícil como combatir eso porque sabemos de que somos un país que tiene muchas carencias en el sistema de educación,
y que obviamente nos refugiamos en la religión, porque también es un derecho humano profesar tu religión, pero nos refugiamos también en el Claro. sentido de que a veces como vivimos muchas catástrofes, creo que muchas personas se adhieren tanto a la religión que luego pierden el sentido de la objetividad. Entonces, ese es un panorama bastante duro en Honduras, no solamente en este derecho, sino en muchísimos más. Y lo que nos puso, por así decirlo, el trabajo un poco más duro, pero sin embargo las nuevas generaciones siempre tienen más exigencia, más conciencia, entonces le apuntamos directamente a ellos y ellas, porque también hay que saber que la PAE no solamente es una cuestión para las mujeres, las jóvenes, sino que también es una corresponsabilidad, porque no nos embarazamos solas, ¿verdad? Entonces ahí también a veces hay una Exacto. corresponsabilidad y creo que lo recibieron a bien. Hicimos una campaña que teníamos nuestras dudas cuando utilizamos un pedazo de una canción de Bad Bunny, pero eso nos hizo Ujú. llegar a una población a la cual nunca habíamos llegado porque también a veces muchos tecnicismos entorpecen la llegada al receptor del mensaje. Entonces, Sí, en mi definitivamente. experiencia siento que, sí, en mi experiencia siento que fue un proceso muy, muy divertido, muy lúdico. Aprendí muchísimo de mis compañeras y de mis compañeros durante el proceso y creo que logramos nuestro objetivo, que era presionar tanto socialmente y a nivel mediático que la presidenta viera de que era una necesidad y que no sintiera miedo al derrogar ese decreto ministerial. Y precisamente de eso se trata el activismo, ¿no? También de lograr ese objetivo que tanto ustedes estaban buscando, ¿verdad? Y de informar y educar a la población sobre lo que están exigiendo. Y pues claro, en este episodio eso exactamente es lo que vamos a hacer. O digamos de una forma muy irónica, vamos a hablar lo que son los mitos alrededor de la PAE, qué es y por qué es necesario contar con ella, el cuidado e información de consumirla, eso es muy importante, ahí tengo una anécdota. La organización que empujó y exigió este tema, ¿verdad?, en la agenda política, que es precisamente por el hecho de que Sandy está aquí. Vamos a contextualizar, ¿verdad?, la importancia de la PAE y quiero iniciar con una pequeña explicación de qué es la píldora anticonceptiva de emergencia. Y ahí, Sandy, ¿verdad? Me corregí si estoy equivocada. Vamos a hablar de su propósito y por qué pues, es un tema relevante para las mujeres y la sociedad en general, tal y como lo ha reiterado Sandy. Es un tema que muchas veces se malinterpreta, como lo hemos mencionado también, y está Ujú. rodeado de estos mitos. Y con eso voy a traer una pequeña experiencia, ¿verdad? Yo no tengo la experiencia, valga la redundancia, de utilizarla personalmente, pero sí he escuchado de amistades. Sí he escuchado de amistades que han tenido pues efectos secundarios en los primeros, qué sé yo, 3 días siguientes, como cuando te viene el periodo, digamos, tenés bastantes dolores, tenés ganas de vomitar, pues malestares, etcétera, pero que también uno no se informaron antes de acceder a ella, ya sea porque en ese momento, ¿verdad? No había acceso, no había acceso legal, y también era un uso muy clandestino, ¿verdad? Yo recuerdo que a Ujú. veces iban a farmacias y qué peligro, o sea, en retrospectiva yo digo, qué peligro porque no sabes qué te están dando, no sabes si es lo correcto, no está regulado Correcto. y está muy, tercero, ¿verdad? Estigmatizado, ¿verdad? Aunque todavía lo sigue siendo, a pesar de ser legal, todavía hay mucho estigma. Y me hace pensar, ¿verdad?, de esos peligros de no utilizarla adecuadamente, de no informarse, por todo esto del miedo, ¿verdad? Del miedo a adquirirla también y esa accesibilidad. Entonces, la PAE, ¿verdad? La PAE básicamente eh, es la literal pastilla anticonceptiva de emergencia y esta se utiliza posterior, ¿verdad? A tener relaciones sexuales y en caso de, como dijimos, ¿verdad? En caso de que suceda un accidente, ¿verdad? O simple y sencillamente no se tiene el deseo de ser una madre en ese momento. O padres en la ocasión, ¿verdad? De ambos, si es una decisión consensuada entre los dos.
Y con la parte más científica y de efectos secundarios, quisiera, Sandy, ya que sos la experta en, en esta temática, que me iluminaras un poco al respecto, porque sí, de hecho yo tengo muchas dudas que en su momento me hubiese encantado tener este episodio para podérselo mandar a mis amigas y decirles, mira, si estás considerando la PAE, aquí te tengo esta información para que sepas qué vas a esperar, cuáles son esas expectativas. Sí. Bueno, para quienes nos están escuchando, quiero que sepan que la PAE es una pastilla hormonal, así como los demás anticonceptivos hormonales lo son. De hecho, la PAE fue un descubrimiento científico después de que ya existían las pastillas anticonceptivas regulares, las que utilizamos para una planificación, como lo hemos llamado, familiar mensual, en la cual esas pastillas contienen un componente químico que se llama levonorgestrel, que es el encargado natural durante tu ciclo hormonal de uno, hacer que la ovulación se inhiba, lo que significa, o sea, no salga un óvulo de tu ovario. Recordemos que el óvulo es lo que al conectarse con el espermatozoide es fecundado y ya empieza el proceso, ¿no? De lo que es la fecundación, la fertilización, mejor dicho. Pero si no hay un óvulo que se encuentre con el espermatozoide, esto no puede pasar. Por tanto, su primer mecanismo es inhibir la ovulación. Su segundo mecanismo es espesar el moco cervical. ¿Por qué? Nosotras en nuestro ciclo menstrual estamos en una determinada semana en la cual la espesez de nuestro moco cervical no permite que podamos ser fertilizadas. Esto es, por ejemplo, cuando nosotras las personas con vagina, mujeres en general, vemos que cuando vamos al baño, por ejemplo, nos quitamos el bloomer y vemos que hay como una mancha blanca en nuestra ropa interior. Prácticamente ese proceso natural es lo que hace la PAE como segundo mecanismo. Y es por eso que la PAE tiene mucho que ver Mm. en qué etapa de tu ciclo menstrual la estás tomando. Vos podés tomar PAE en cualquiera de las etapas del ciclo menstrual, pero va a tener una efectividad mayor o menor dependiendo en qué día de tu ciclo estés. Por ejemplo, si vos ya estás en tu etapa de ovulación y ya soltaste un óvulo, lo único que la PAE puede hacer en ese preciso momento, si tuviste una relación sexual consentida en la cual pues hubo un fallo del método anticonceptivo o si fuiste víctima de abuso sexual, lo único que puede hacer en ese momento ya sería solamente espesar el moco cervical y esperar a que dé resultado. Pero lo que no puede hacer la PAE es, como han dicho muchísimas mentiras, un falso tercer mecanismo que es supuestamente el de crear un microaborto. Eso no existe. Ujú. ¿Por qué digo que Sí. no existe? No hay prueba científica que diga, por ejemplo, cuando yo estoy tomando pastillas anticonceptivas que estoy teniendo microabortos. No, ¿verdad? Eso no existe. Solamente existe la posibilidad, aunque yo utilice inyecciones, aunque yo utilice pastillas, aunque yo utilice cualquier otra hormona, de que exista la pequeña probabilidad de que siempre quede embarazada. ¿Por qué? Porque administras mal el medicamento hormonal que puede pasar con la PAE, como te digo, en el caso extremo de que ya soltaste un óvulo y no hay una vuelta atrás. Entonces, eso es para desmitificar el disque tercer mecanismo que nunca ha existido, que ha sido la base fundamental en la cual los grupos antiderechos, ultra de derecha, que prohibieron la PAE aquí en Honduras después de la salida del gobierno de Mel Zelaya. Esto también fue una campaña prácticamente de odio contra las mujeres y de desinformación, y también una campaña desde la posición de privilegios y poder que tenía la persona en ese momento, que era Marta Lorena Casco, que ya era diputada en el Congreso Nacional del Partido Nacional. Entonces ella presenta una moción de una ley para penalizar la PAE, que llega a las manos de Mel y él la veta en base a fundamento de derechos humanos, derecho al acceso a la salud e investigación científica. Entonces, ya después de que le dan golpe de Estado a él, ella aprovecha ese momento, se mete de facto, por así decirlo, un ministro de salud, el cual era de su confianza de ella. Ella prácticamente lo engatusa, por así decirlo,
les muestra disque pruebas científicas que en ese tiempo pues estaban de dudosa procedencia, por así decirlo, porque se estaban desmitificando, y él prohíbe la PAE, ¿verdad? Entonces ya después de eso comienzan nuestros 13 años de lucha para desmitificar ese proceso. Entonces, Wow. solo para que ustedes también tengan el contexto de que la PAE de hecho fue prohibida por una cuestión de privilegios de la persona que ayudó a prohibirla, de su posición de poder y del contexto político. Por eso siempre las luchas todas son politizadas porque tienen que serlo, ¿no? O sea, son nuestros derechos. Claro. Y por eso ha costado mucho como hacerle entender a la gente otra vez como no es un medicamento que te va a provocar algo Sí, dañino. es cambiar la narrativa, ¿verdad? Correcto. Claramente es necesario informar a las personas que no es lo más recomendable tomarla más de 2 veces al mes porque tiene un impacto en tu ciclo menstrual. Uno de los tantos efectos secundarios que sí tiene la PAE después de que la consumís es como por ejemplo un sangrado intermenstrual, eh, dolores estomacales, náuseas, porque es una carga muy fuerte hormonal que nosotras, las Ujú. personas que tenemos un útero, pues ya la producimos mensualmente. Hay personas que presentamos, por ejemplo, síndromes premenstruales que son muy similares a lo que ocurre después de que tomas una PAE. Y el sangrado intermenstrual es porque puede o adelantar o retrasar tu ciclo menstrual. Mira, qué fascinante y valiosa la información que nos estás proporcionando, no solamente por el contexto, ¿verdad?, histórico-político, sino también cómo las percepciones sociales van Ujú. cambiando dependiendo de la retórica también que se está enseñando. Y creo yo que te felicitar mucho tu campaña, la campaña de Hablemos lo que es, con tus compañeras, porque hicieron un trabajo magnífico en poder no solamente ser activista, ¿verdad? Y velar por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero además de eso, tratar de educar, que nosotros lo hablamos bastante en este podcast, que nuestro fin, ¿verdad? También es muy educativo. Queremos realmente sacar información que sea valiosa para las personas que nos están escuchando, que de repente no pueden tener acceso a esta información de forma tan fácil, ¿verdad? O simplemente por prohibiciones, ¿verdad? De las personas que están a su alrededor o estigmas que tienen, ¿verdad? Estereotipos. Eh, y yo, de hecho, trayendo a la mesa, ¿verdad? Otra experiencia. Tuve una conversación muy interesante con alguien mayor, ya de otra generación, que está en contra de la pastilla anticonceptiva de emergencia e incluso cualquier método anticonceptivo por motivos religiosos. Ujú. Y vuelvo, ¿verdad? A decir de la separación del Estado de la Iglesia. Y yo soy muy pues, estoy muy en contra de la imposición de las creencias y muy en contra de la imposición de regulaciones y leyes que se basen que sean en base a ideologías que no son de fin común, ¿verdad? Por algo, el Estado de Honduras es un Estado laico. eh, y aparte de que mi fundamento siempre va a ser que el Estado debe proporcionarte los derechos y libertades independientemente de tu ideología. eh, por ende, pues al final vos como una persona y con tus valores individuales, ¿verdad? No comunitarios, decidís qué hacer, ¿verdad? Con tu vida, con tu cuerpo, pero no le puedes privar la libertad a otra persona porque en mi valor, pues, no va de acuerdo con lo que estás haciendo, ¿verdad? Entonces es privar a alguien más de acuerdo a tus creencias en lugar de permitir eso, permitir la libre decisión, digamos, de cada quien. Pues confrontando un poquito de estos mitos más comunes, ¿verdad? Y para aclarar esos malentendidos directamente, aunque ya lo dijiste, Sandy, te digo, ¿verdad? De estos mitos, ¿verdad? El hecho de que la PAE ahora sea accesible y sea legal y sea regulada, ¿significa que los jóvenes van a ser más activos sexualmente? Pues mira, algo que hemos observado también a través de investigaciones sociocientíficas es que justamente cuando una persona le quita el morbo a lo que es tener relaciones sexuales, porque las relaciones sexuales es algo natural, es algo biológico, Ujú. obviamente sí sirve para la reproducción humana, pero a través del tiempo, como hemos evolucionado como sociedad, como seres humanos,
ya podemos saber de que las relaciones sexuales también son para el placer y que no solamente existe el ser humano que tiene relaciones sexuales por placer, hay otros Sí. animales, por ejemplo, en las investigaciones dicen que también los delfines, entre otros que se están investigando. Entonces, es común que el ser humano quiera tener relaciones sexuales y que sea racional y piense, ok, yo quiero tener relaciones sexuales, pero no quiero ser papá, no quiero ser mamá, no quiero tener una familia en ese momento de mi vida. Y eso no implica que yo tenga que abstenerme de mi derecho al placer. Entonces, en ese sentido, entra toda Ujú, la gama de anticonceptivos. A nivel mundial, cuando los anticonceptivos empezaron a aparecer, que también existía lo que llamamos históricamente la tercera ola del feminismo occidental, que estaba más que todo apoyado en ujú, la revolución sexual de las mujeres, el control de sus cuerpos, el control de sus derechos, etcétera. Y nos damos cuenta en ese momento que el patriarcado o la sociedad machista quiere tener el control sobre nuestros cuerpos, quiere que las mujeres sigamos reproduciendo la vida, quiere condicionar en qué forma nosotras reproducimos esa vida y quiere producir los medios por los cuales nosotros vamos a controlar nuestro ciclo hormonal, ¿verdad? Entonces, cuando empiezan a aparecer los anticonceptivos es muy interesante porque muchas campañas de desinformación provienen de grupos religiosos eh, muy conservadores que no se adhieren al progreso natural de la sociedad humana. Entonces, en ese sentido, empiezan a haber campañas de desinformación. O sea, aquí en Honduras, por ejemplo, cuando empezó la campaña para la colocación del DIU, que es el dispositivo ujú. intradérmico que se coloca en el brazo, Intrauterino. ajá, no, perdón, es el otro, es el que se coloca en el brazo, no recuerdo cómo se llama en este El momento, el implante. Ujú. implante. Había una campaña que decía que eso era un chip del diablo. Entonces la gente no se lo quería poner porque decían Ujú. que eso iba en contra de Dios, de la religión, etcétera. Entonces, es esa cuestión a través del miedo que te inculcan por medio de tu religión. Y yo te voy a decir algo, o sea, yo creo en Dios, mi familia es católica, yo ya no me considero católica porque no profeso ningún tipo de religión, prefiero tener mi, por así decirlo, relación cercana con Dios a mi propia manera, sin que nadie me esté diciendo si yo soy una persona buena o una persona mala por el simple hecho de defender los derechos de las mujeres. Y a través del miedo es que te van inculcando la idea de que usted no debe de hacer eso porque está en contra de Dios. Hay muchas cosas, lo vemos en el mundo, por ejemplo, guerras que están en contra de lo que deberían ser los mandatos de Dios, pero aún así nadie eh, le pone un alto, por ejemplo. Pero cuando se trata específicamente de lo que somos las mujeres, hay un control, una posesión de nuestro cuerpo. Entonces, volviendo a lo de los mitos, muchos mitos, más que todo con el tema del aborto. El aborto es un tema aparte de lo que es la pastilla anticonceptiva de emergencia porque no es lo mismo. Entonces, han utilizado ese miedo para decir que estás pecando por el simple hecho de tomar una pastilla que está previniendo tener un embarazo no deseado. Y como te digo, el tema del aborto es para, Ujú. sería para otro momento. No considero de que debería de Claro. mezclarse porque es ahí donde se crea la confusión y por eso lo voy a decir una y otra vez. La PAE no es abortiva y nunca lo va a ser. No hay prueba científica que diga eso. Se ha desmentido un montón de veces. Han habido científicos médicos que se han dedicado completamente a la investigación de este producto sintético farmacéutico y no hay pruebas, pues. Pero lastimosamente, por esa coerción, como ese control religioso, mucha gente se va por esa vía. Incluso hay médicos que por su condición de ideología ultra religiosa defienden que la PAE sí es mala. Personas médicas que comprenden perfectamente o deberían de comprender lo que es el ciclo menstrual de las mujeres y es lamentable, ¿verdad? Y es a donde también entran factores como la manipulación. Y claro, todos los grupos sociales tienen el componente de eh, su formación, su educación.
Entonces, cuando la religión es un eje transversal en tu educación, que si fuera por lo menos laica, es un poco defendible, pero cuando es como el eje transversal y te dice de qué forma tienes que pensar, de qué forma tienes que actuar, es preocupante. Y muchas veces, Sí, ajá, y muchas veces, predomina ante incluso lo científico. correcto, y muchas veces también la gente puede decir, ah, pero el feminismo es una ideología. La verdad que no, el feminismo no es una ideología, el feminismo es una herramienta que nos permite a nosotros ver cuáles son las desigualdades estructurales a nivel mundial dependiendo de tu condición cultural, de clase, de religión, de cómo las mujeres vivimos ciertas. Las intersecciones. Exacto. De manera interseccional nos permite a nosotros esa herramienta ser como una lupa para ver esas desigualdades y saber de qué forma podemos contrarrestarlas. No es como una religión que te exige de qué forma tienes que vivir tu vida o de qué forma tener una relación con, no sé, una deidad. Y algo que molesta mucho a la religión es el hecho de que una figura que ha sido la mujer, que históricamente ha sido oprimida también en muchas religiones, eh, tenga un rol fundamental. Entonces, creo que con el tema de la PAE, primordialmente muchos mitos vienen por la necesidad de siempre querer controlar a las mujeres y siempre controlar la forma en cómo nos desenvolvemos en la sociedad. Y lastimosamente eso ya no es compatible con nuestra era porque ya tenemos, como te digo, miles de investigaciones científicas, sociales, antropológicas, económicas, incluso de las desigualdades y no podemos seguir negándolo. Y siempre a través de estos grupos de religiosos, siempre hay un grupo político con mucho poder económico, que es el que está financiando esas campañas de desinformación, el que financia muchos programas en los cuales, eh, por así decirlo, se sigue dando esa educación religiosa a las personas para controlarlos. Y también financia a muchos políticos, principalmente de ultraderecha o de derecha en general para que utilicen su poder a través del el Estado y beneficiar ciertas ideologías políticas con relación a la religión. Y continuando, quitando estos mitos, ¿verdad? Te tengo tres preguntitas. ¿La PAE es peligrosa? ¿Es barata? ¿Y es de libre acceso? La PAE no es peligrosa en el sentido de que te puedes morir por consumir una PAE, claro que no, pero siempre hay que consumirla con responsabilidad. Es un medicamento que tiene Ujú. muchísimas hormonas y que no debería de ser consumido con mucha regularidad. No ocurre absolutamente nada malo si necesitas consumir, por ejemplo, 2 PAE al mes porque tuviste 2 distintas emergencias. Sin embargo, no debería ser nuestro primer anticonceptivo de planificación. Hay que recordar que solamente puede ser utilizado en casos de emergencia, ya sea que no te funcionó tu anticonceptivo regular o haya sido víctima de abuso sexual. La PAE en Honduras actualmente no es Ujú. barata. Hay países donde la PAE te viene costando casi como el valor equitativo, como a 20 lempiras. Lastimosamente aquí sí, porque creo que es Wow. un medicamento que como acaba de volver a ser aprobado, no está tan regulado o quizás todavía no ha habido Ujú. como una fuerte demanda del mercado, en el sentido de que como todavía hay mucha gente que tiene esos mitos y estigmas para consumirla, entonces quizás no es su primer pensamiento ir a comprar PAE, pero por eso estamos luchando, ¿no? Para desinformar y hacerle saber a la población hondureña de que sí hay PAE en algunas farmacias y que pueden ir a comprarla en el momento en el cual ellos y ellas la necesitan para la persona que la necesita, o en este caso vos como usuaria que lo puedas ir a comprar. Y sí, en este momento, que yo sepa, no hay ninguna farmacia que te pida una receta médica porque ese es un medicamento de libre acceso. Lo que sí deberían de estar obligadas las farmacias es a darte como una pequeña charlita para que la consumas de manera correcta y sepas cómo utilizarla. Igual, siempre, cada vez que una Mm, persona ok. compra PAE, en el medicamento, en el paquete, adentro siempre viene como un boletín informativo. Em, y en el hospital, cuando sos víctima de abuso sexual y llegas a una emergencia, ya sea, por ejemplo, al hospital escuela
O también ahora tenemos en Ciudad Mujer el acceso de que te pueden dar una pastilla anticonceptiva de emergencia de forma gratuita. Entonces, sí, digamos que es un poco accesible. Quizás no tanto como nos gustaría, pero recordemos que apenas llevamos como un año después de haberla conseguido nuevamente en el país. No, y es importantísimo el libre acceso, ¿verdad? La accesibilidad y las regulaciones tal y como estamos mencionando, porque de esta manera, ¿verdad? Las leyes y regulaciones en Honduras tienen que proporcionar las herramientas, la educación para poder ser consumida de la manera más responsable y que esta no pueda ser de alguna manera contraproducente, diría yo, o que las personas que la estén tomando no eh, tengan efectos secundarios que no esperan y después tengan una percepción, ¿verdad?, que comparten que no es la adecuada o no es la correcta. Y esos son, digamos, algunos retos, diría yo, de que las mujeres enfrentan para obtenerla. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando la pastilla no era legal, que muchas veces era pues esa pena, ¿verdad? Ese estigma social de querer adquirirla, ¿verdad? Y yo creo que todavía existe eso, inclusive ahora que está legalizada, de que las mujeres vayan a la farmacia y vayan a pedir una, ¿verdad? Muchas veces las personas, incluso las personas que están trabajando en la farmacia, pueden tener una mala percepción de ella. Y entonces nos encontramos con pues esos momentos incómodos, ¿verdad? O momentos donde puede ser discriminada la persona de esta manera, no le pueden proporcionar la educación, ¿verdad? Que estamos hablando que deberían de proporcionarle esa pequeña charla de cómo tenerla, los desafíos, ¿verdad? Que existen. La familia, ¿verdad? Tu alrededor, tu pareja inclusive, ¿verdad? Si no quiere que accedas a esta pastilla, ¿verdad? Es esas prohibiciones como mujeres que hacen que el acceso todavía sea mucho más difícil. El tener la libre decisión de que si por X o Y razón querés tomar la PAE, simple y sencillamente la tomes porque es parte de tus derechos sexuales y reproductivos. No sé si has escuchado, de hecho, Sandy, de casos, ya sea por las redes sociales que les han compartido a ustedes o en persona, en donde les han dicho cuáles son los retos que han tenido tanto antes como ahora que ya está legalizada aquí en Honduras. Casos que han llegado específicamente al GEPAE, que es el Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, siempre nos hablan de a dónde pueden conseguirla de manera gratuita, porque no es verdad que todas las hondureñas pueden pagarlo. Recordemos que a veces existe un privilegio quienes vivimos en ciudades o zonas centralizadas a tener Sí, el acceso poder a adquisitivo, farmacias, definitivamente. correcto, y la mayoría de mujeres, no sé cómo estarían las estadísticas, te mentiría si te dijera un número, pero hay que pensar en las mujeres que viven en las zonas rurales, en las cuales quizás una pulpería les queda muy lejos o en el centro de salud hay un estigma también por el tema de la religiosidad o por el desconocimiento de cómo proveer una PAE. Tengo desconocimiento en ese momento, creo que todavía no han habido una carga de PAE gratuitas a todos los centros de salud a nivel nacional. Em, entonces, ese es el principal factor. Creo que muchas veces es la pregunta dónde puedo conseguirla de manera gratuita. Aunque las tenemos actualmente en Ciudad Mujer, no sé cuál será la cantidad que ellas puedan proveer en este momento, o también en el hospital público. Recuerde que siempre vas a encontrar Mm, las distintas barreras a acceder porque va a tener que ser un doctor o una enfermera quien te la provea y hay estigma siempre. Entonces te sí. pueden salir los comentarios como el comentario de cuando una chica, por ejemplo, va a un centro de salud y pide un condón gratuito, que por qué está yendo, o Ujú. la persona del centro de salud si conoce a sus padres de familia va y les cuenta. eh, y la verdad es que sí es cierto de que tenemos que tener información antes de obtener un medicamento, pero este que es de libre acceso o debería de serlo o de libre venta, no debería de por qué tener tantas barreras. Y creo que eso es lo que a veces las personas no ven. Es cierto que ya se aprobó, pero que todavía, por lo menos el Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, que sí es de mi conocimiento, está luchando para que esas barreras vayan disminuyendo
y la verdad que admiro la labor ardua que hacen las compañeras feministas en ese grupo, porque gracias a ellas que también tenemos este derecho nuevamente. Y otro caso muy común es cuando son víctimas de abuso sexual, quizás es tu amiga, tu conocida, tu familiar, entonces preguntan a la página que dónde pueden conseguirla, cuál es el procedimiento. Hay un mecanismo de atención a víctimas y sobrevivientes de abuso sexual, no sé si ya se está implementando, ese también fue aprobado hace poco. Ujú. Y ese también es una lucha que proviene del Grupo Estratégico por la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia. No sé si se estará administrando, como te digo, Ujú. pero sí detalla de qué forma debe atenderse a la víctima, principalmente porque cuando sobrevivís a un abuso sexual y vas a un centro de salud, hay también muchas barreras en cuanto al estigma, la atención, entonces obviamente esa Sí. persona no quiere estar ahí, a veces mejor se van porque para estar en ese proceso es muy, muy doloroso, es revictimizarla. Ujú. Entonces, actualmente creo que el precio ronda como entre 120 a 150 lempiras el comprar una PA en Honduras. Para quienes tenemos el privilegio de poder pagarla, obviamente es accesible, pero para quienes no, sigue siendo un reto. Sí, entonces todavía no hay ningún acceso gratuito de alguna manera a ella, entonces. Sí, o sea, no es algo que puedes conseguir de fácil manera todavía en todos los centros de salud accesibles. Ujú. Y realmente, Sandy, yo creo que es tan importante fomentar la educación y el diálogo, animar pues a los oyentes a informarse, a dialogar sobre estos temas que es tan importantes sin tabúes, ¿verdad? Sin tabúes, y Ujú. apoyar el acceso a la educación sexual y los servicios de salud reproductiva. Y además de eso, quisiera ir cerrando, ¿verdad? Con algunos recursos y dónde obtener ayuda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pueden acceder a más información? Obviamente, ¿verdad? Con este episodio ya tienen un poco más, pero además de eso, si tienen más dudas, ¿a dónde pueden acceder para que las mujeres conozcan realmente cómo obtener la PAE de manera segura y cómo acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva que sean confiables? Primeramente, siempre comuníquense al grupo estratégico de la pastilla anticonceptiva GPAE. Pueden encontrarlas en Instagram, en Facebook y también en TikTok como GPAE y les escriben y les hacen todas las preguntas que ustedes deseen. También hay muchísima información que ellas han posteado, siempre actualizada. A veces incluso llevan ferias de salud hasta a ciertos lugares. El segundo lugar que yo les recomendaría es escribirle a las páginas de Ciudad Mujer Honduras, en general, tanto las de Facebook o Instagram, porque creo Mm. que ellas están capacitadas también para responder a sus preguntas. Y siempre que tengan más dudas, investiguen por medios científicos, pueden googlear la palabra pastilla anticonceptiva de emergencia o plan B y les va a salir toda la información. Eh, no recuerdo específicamente a dónde la pueden comprar, en qué farmacias está a la venta, pero también pueden acercarse a cualquier farmacia y con el hecho de preguntar, no es que los tienen que atender mal o verlos mal o están haciendo algo mal, es su derecho. Y solo les puedo decir de que siempre que escuchen a una persona hablando sobre un mito o desinformación, puedan responder con la respuesta adecuada, siempre de manera informativa, científica. Provean esta información a todos sus seres queridos, amigos, conocidos, colegas, porque siempre es necesario. O sea, la gente, por mucha información que haya ahí afuera, en un momento de emergencia no sabe qué hacer. Y también quiero decirles algo que no mencioné durante el podcast, es que existe algo llamado método JUSPE, que si ustedes no encuentran una PAE, pueden comprar pastillas anticonceptivas regulares y se toman 4 pastillas, esperan 12 horas y luego vuelven a tomar otras Mm. 4. Entonces ese es un método alternativo que también fue de hecho de donde salieron las investigaciones de la PAE, que al tener esa combinación una persona podía prevenir un embarazo no deseado. Entonces recuérdenlo como método JUSPE, así como YUZPE, JUSPE. Sandy, me ha encantado estar en este episodio con vos, de platicar realmente y de educarnos a nosotras, ¿verdad? Y educar a todas las personas que nos están escuchando. Realmente para mí ha sido muy iluminador y muy provechoso. Solo me queda agradecerte por estar aquí con nosotras y desearte lo mejor y que continúes esa lucha que tanto haces de información, de educación.
y también a tus compañeras. Muchas gracias por su labor que han hecho y sigamos trabajando para que Honduras tenga mejores derechos para las mujeres. Sí, muchas gracias, Ani. Y creo que lo que vos haces con Stephanie es muy bueno, que siempre sigan saliendo más iniciativas para informar a toda la población, específicamente con una perspectiva de género. Y muchas gracias por el espacio.